Amigos míos, Donald Trump autorizó el primer ataque o los primeros ataques contra los cárteles que pueden afectar al PCC y al Comando Vermelho. Paulo Enrique Araujo, directamente desde Washington. ¿Es eso cierto? ¿Trump viene con todo? Hola, Shimon. Bueno, mi querido, tenemos una situación que ya se esperaba, pero no con la velocidad y el contexto de lo que está pasando. Colombia. Así es, tuvimos un terremoto que golpeó a Colombia ya al inicio de esta semana, justo al comienzo del mandato, en los primeros días del mandato de Abelardo de las Priedias. Y él ha estado trabajando día a día desde los lugares donde atienden a las víctimas y realizan búsquedas, rescates y todo lo demás. Pero desde el primer día de su mandato, en realidad, el día y medio, porque él comienza el mandato a la mitad del día, ahí desde el 7 de agosto y él ya fue contra los cárteles de drogas. Entonces el primer fin de semana estuvo lleno de varias acciones en la selva, reventando campamentos y luego vino el terremoto. Bueno, todos pensaban que eso iba a frenar el ímpetu inicial y tal vez los criminales respiraron aliviados por un tiempo, pero nada de eso. Ayer el ministro de Defensa de Colombia estaba en la ciudad de Panamá junto al embajador de Estados Unidos en Panamá y nada más y nada menos que el secretario de Guerra, Pete Raksat. Bueno, ¿qué pasó, Shimon? Pete Raksat firmó un acuerdo de cooperación conjunta para combatir las drogas y los cárteles internacionales. Y más que eso, lo anunció ahí, a través de las redes sociales del Departamento de Guerra estadounidense, en fotos con toda la delegación colombiana, y el momento en que se estaba firmando, que ahora los dos países tienen un tratado de cooperación y acciones militares conjuntas. Todavía no se han marcado ahí los primeros ataques o las primeras operaciones conjuntas, sin embargo, ya existe esa autorización previa desde hace menos de una semana. Sin embargo, Abelardo de las Priedias ya está al mando del país. Las operaciones ya comenzaron por parte de Colombia y, según declaró él, por parte de Colombia, y ahora tendremos incursiones que vienen. De las Priedias ya está al mando del ejército estadounidense. Shimon, esto es importante para que entendamos la dimensión de la situación. A veces hablamos y parece que la noticia es algo trabajado, que llegó y todo eso. A veces hablamos, parece noticia, algo trabajado. Hubo presencia militar en los años 90 entre el gobierno colombiano y el estadounidense, que en esa época el presidente era Clinton. No era algo de esa magnitud. Porque aunque existía un acuerdo de cooperación para el combate en la selva, muchas personas van a recordar los Black Hawks en la selva colombiana. Entonces, eso no es novedad, ¿no? En realidad sí lo es, porque en esa época ellos tenían como objetivo solamente a los cárteles, principalmente el cártel de Cali. Ahora, lo que está en juego son justamente las guerrillas. ¿Y cuál es el punto interesante aquí? Esas guerrillas fueron dejadas de lado por la administración Clinton en esa época. O sea, la orden era vamos por encima de los cárteles, pero no vamos a meternos con las guerrillas. Porque existía ahí una resaca de las políticas de Ronald Reagan, considerado por muchos como el mejor presidente en la historia de Estados Unidos, junto con Abraham Lincoln. Y Ronald Reagan hizo un gran esfuerzo en toda América Latina para combatir a los grupos comunistas, las guerrillas comunistas de la época. Y el señor Bill Clinton, él era presidente del Partido Demócrata más alineado a la izquierda, así que él no veía eso como una prioridad. Entonces, mira lo que pasó, no existe vacío de poder. Justo cuando cayeron los cárteles, ¿qué tuvimos? El ascenso de los guerrilleros comunistas, tomando todas sus posiciones, creando toda la estructura del tráfico internacional de drogas, aliados con el Foro de Sao Paulo, mira nada más, y que financió toda la reestructuración política de la izquierda en América Latina, mi querido. Entonces, estamos viendo ahí, ¿no? Nos guste o no, un nuevo paso en algo que quedó suelto en los años 90, viniendo con más fuerza ahora, y algo inédito en la historia militar, tal vez, de Sudamérica. Muy bien, para ti que estás llegando ahora a nuestro canal, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, dale me gusta al video. Cuesta trabajo traer a Paulo Enrique Araujo aquí con nosotros directamente desde Washington, pero no termina ahí. Paulo Enrique,
Hay una autorización directa de Trump para ataques cibernéticos que pueden llegar al PCC y al Comando Vermelho. Y entonces Brasil entra directamente en este juego, en esta guerra que ya está declarada. Yo creo que el gobierno de Lula, Moraes, el sistema brasileño se está negando a entender y aceptar la nueva realidad del continente. ¿Por qué? Porque ellos mandaban en todo hasta hace un año y medio. Hace un año y medio ellos tenían el control, ¿no?, de todos los aspectos de nuestro continente. Llega Trump, pone el garrote sobre la mesa y empieza el cambio. Y parece que Lula y Moraes no les va a pasar nada, es imposible. Porque los analistas dicen que es imposible, solo que nosotros estamos viendo que la cosa se está desarrollando. No es de la noche a la mañana, pero parece que ese tsunami de cambio está llegando, Paulo Enrique. Así es, amigo. Mira, me trajiste aquí 3 temas en uno solo, los voy a concatenar. Empezamos por Alexandre de Moraes. Esta semana tuvimos uno de los momentos más tristes en la historia del periodismo en Brasil, que fue la violación de la confidencialidad de la fuente. En una persecución a una periodista de Maranhão que estaba haciendo denuncias contra la familia del ministro del STF, Flávio Dino, que supuestamente estaría utilizando los vehículos oficiales del Tribunal Superior de Justicia de Maranhão para uso personal. Y eso ya desencadenó una orden de búsqueda y confiscación de los dispositivos electrónicos del periodista en marzo, lo cual ya fue un escándalo. Y ahora tuvimos la devolución de eso el 10 de agosto, ¿de acuerdo? Y luego, al día siguiente, lograron llegar a la fuente del periodista y también realizaron una operación policial en su contra. Esto está desencadenando un escándalo internacional, ¿de acuerdo? Sí, hermano. ¿Por qué? Porque violar la confidencialidad de la fuente es algo que destruye el periodismo, acaba con algo fundamental de cualquier democracia. Y eso entonces, amigos míos, ya hace que Brasil se ha visto como una dictadura por muchos países. Y la información que empezó a circular ayer es justamente que el Departamento de Estado estadounidense está trabajando, ¿ok? Está trabajando y monitoreando de cerca este caso con mucho interés, y que el gobierno estadounidense, según el periodista Paulo Capelli, informó ayer que puede volver a aplicar las sanciones de la ley Magnitsky contra Alexandre de Moraes por esta razón, y eso es algo muy serio. No se trata de tic-tac, no estamos inventando esto. ¿Está bien? Paulo Capelli, de hecho, también mencionó esto en su columna en el periódico Correio da Manhã, ¿verdad? Él también tiene muy buenos contactos ahí en Brasilia. Trajo esa información. Ese es el primer punto sobre Alexandre de Moraes y Lula que mencionaste. Segundo punto, vamos a hablar del PCC y Comando Vermelho. Existe un problema muy serio que está ocurriendo, que es el siguiente. Todos los países alrededor de Brasil están firmando acuerdos de cooperación para combatir las drogas y el crimen organizado. Y automáticamente, ¿qué va a pasar? Las cosas se van a poner difíciles para esos criminales. Van a empezar a hacer evasión de divisas. Van a empezar a huir a otro lugar donde el ambiente sea al menos más controlado para ellos. ¿Y qué país queda para eso? Pues sí, el país que queda para eso es Brasil. Y mira, no es algo que pueda pasar, ya está pasando. Tuvimos incluso miembros del Tren de Aragua que fueron arrestados en Brasil hace 2 meses. Tren de Aragua, uno de los grupos criminales más grandes de Venezuela, que eran sicarios de Nicolás Maduro, y su operador financiero fue arrestado en Brasil, ¿de acuerdo? Y eso sucedió gracias a una operación conjunta de la Policía Estatal, siempre es bueno recordarlo, ¿de acuerdo? Fueron fuerzas de policías estatales las que hicieron ese arresto, no fue la federal, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un detalle importante. ¿Y qué está pasando? Ayer tuvimos una reunión en la Comisión de Relaciones Exteriores, ¿verdad? No fue ayer, estoy mintiendo. Fue el miércoles, tuvimos una reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento brasileño y el jefe de esa comisión, el presidente de esa comisión, el diputado Luis Felipe de Orleans. Y Bragança, él interrogó a Ali Celso Amorim, que es el canciller de factos, ¿ok? Mauro Vieira es solo el secretario de Celso Amorim. Así es, y eso es lo que pasa dentro del gobierno brasileño hoy en día.
Y Luis Felipe de Orleans y Braganza le preguntó a Celso Amorim si no le daba vergüenza que Brasil hoy sea el mayor exportador de drogas del mundo. Celso Amorim lo miró con cara de póker y dijo: pero eso está completamente fuera del tema que estoy aquí para tratar. O sea, él es cínico, porque sabe muy bien que Brasil se está convirtiendo en ese antro del tráfico de drogas, justamente por lo que está pasando geopolíticamente y por el alejamiento que estamos teniendo respecto de las soluciones de varios países, principalmente de Estados Unidos, de América, para trabajar en ese ínterin. Y ahí, Shimon, llego justamente al punto que me diste el pie aquí, porque el presidente Donald Trump asumió entonces una nueva postura de la industria bélica estadounidense. Solo para que tengamos una idea, el gran poder de Estados Unidos, su gran poder blando, está en la fuerza de su iniciativa privada. Y a diferencia de muchos países, en Estados Unidos no es el poder estatal directamente quien fabrica las armas. Ellos contratan empresas como por ejemplo Lockheed Martin, que es uno de los mayores fabricantes de armas del mundo. Y ahora, cambiando también su pensamiento y su estrategia, el presidente Donald Trump, él dio la autorización para que las diversas agencias de Estados Unidos como la DEA, así como el FBI, la CIA, entre otras, puedan contratar empresas privadas para ataques cibernéticos. Exactamente eso. Entonces, el presidente Donald Trump inauguró algo grande, nuevo, en medio de todo este escenario donde podemos ver empresas de ciberoperaciones, empresas privadas siendo contratadas para ataques cibernéticos. Y eso existe con ciertos niveles de autorización para contratar a estas empresas. Por ejemplo, si es un ataque dirigido a espionaje, rastreo, ruptura de algún tipo de secreto de grupos criminales, lo que está en la cima de esa lista ahora es justamente el combate a las drogas en todo el continente, ¿ok? En ese gran esfuerzo que están haciendo los Estados Unidos. No, en su nuevo plan de seguridad nacional, y eso tiene ahí una autorización estándar, vamos a decirlo de esa manera. Sin embargo, no obstante, pero cuando se trate de cuestiones que puedan llevar al uso de la violencia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si vas a hacer un ataque para desestabilizar un equipo, derribar algo para una operación militar que venga después, ahí necesitas un nivel de acceso y autorización más alto, tal vez con la anuencia del secretario de Guerra, del secretario de Estado o del propio presidente estadounidense, pero eso ya eleva el nivel, ¿verdad? Es algo que de cierta forma Estados Unidos ya hasta se había tardado en hacerlo, vamos a ser sinceros aquí, pero cambia el escenario. Y justamente quienes están ahí frotándose las manos en medio de todo esto son las agencias como la DEA, ¿verdad? O la DEA, como decimos allá en América Latina, o también la CIA, pero en medio de todo esto, los Estados Unidos de América también están haciendo algo diferente, ¿verdad, Shmuel? Porque antes la CIA era el brazo que actuaba internacionalmente en todos esos países. Ahora, Donald Trump está inaugurando en su administración algo nuevo, inusual, que viene creciendo cada vez más, que son oficinas del FBI en otros países, y ahora tenemos a Perú. Sí, amigos míos, el Perú de Keiko Fujimori, que también ya entró al escudo de las Américas, junto con Chile, junto con Colombia, de Abelardo de las Priedia, y el FBI tendrá ahí una oficina dentro de Perú para actuar en todos esos frentes. Empieza a juntar todos esos puntos. Tenemos tropas estadounidenses ya en Paraguay. La situación para el gobierno brasileño así es la peor posible. Para un gobierno que no quiere cooperar, para un gobierno que está cada vez más aislado, Shmuel. Paulo Enrique, déjame traerte aquí dos ideas importantes en tu análisis, porque prácticamente no, ¿verdad? La guerra comenzó y es lo que decíamos al principio, ellos no están creyendo que esta guerra comenzó, ¿cierto? Pero mira, estas operaciones cibernéticas que son intrusiones en sistemas, la vulneración de la confidencialidad de grupos como el PCC, Comando Vermelho, los cárteles, los venezolanos, los cárteles colombianos, mexicanos, ¿verdad? Sí, eso va a exponer al mundo la conexión que esos grupos puedan tener con políticos.
Y ahí vuelvo a mencionar el nombre de Lula, ¿verdad? Moraes no es político, pero es parte del sistema y sabemos que Moraes supuestamente tiene conexiones con algunos grupos, ¿verdad? Sí, criminales como el PCC, ¿verdad? Hubo algún momento en que él actuó, ¿verdad? Y se le atribuye algún tipo de conexión de ese tipo, ¿no? Y todo esto puede salir a la luz ahora con estas investigaciones más profundas de Estados Unidos. ¿Y por qué investigan a Brasil? Porque Brasil es el gran centro donde estos, además de ser el mayor exportador de droga, ¿verdad?, del hemisferio y uno de los más grandes del mundo, también tiene uno de los mayores sistemas de lavado de dinero de estos cárteles, de estos grupos, ¿no? Entonces el PCC, el Comando Vermelho, lavan dinero de Al Qaeda, lavan dinero de grupos terroristas del Medio Oriente, lavan dinero de los cárteles. Porque el sistema brasileño, ¿no?, financiero, económico, en fin, está muy bien adaptado tecnológicamente y facilita este tipo de acciones. Y te imaginas si empiezan a encontrar las conexiones, y ahí entiendo la desesperación, ¿no? Y entiendo por qué César Celso Amorim, que es el canciller comunista brasileño, por qué fingió que el asunto no era con él. ¿Verdad? Ellos se niegan a hablar sobre el tema. Porque si abren esa puerta, ya no la cierran más. Bueno, mira, para ti que acabas de llegar y te suscribes al canal, puedes patrocinar, ¿verdad? Si entiendes que este video debe llegar a más personas, a más brasileños, que debe romper la burbuja, puedes usar los datos que aparecen en la pantalla para patrocinar o usar el botoncito de supergracias aquí abajo, ¿de acuerdo? Sé patrocinador de este video, de esta conversación con nuestro amigo Paulo Enrique, que habla directamente desde Washington. Y no se limita solo a Brasil ni a los ataques cibernéticos. Tendremos una reunión en Argentina que también está haciendo eso. Parece que Brasil está siendo rodeado poco a poco, Paulo Enrique, ¿verdad? ¿Conoces esa historia de la rana que entra en la olla y el agua se va calentando poco a poco y no se da cuenta? Cuando lo nota, ya fue, ya está cocido? Parece que eso es lo que le está pasando a Lula en Brasil. Así es, Shimon, exactamente eso. Y tuvimos anunciado ayer por la Embajada de los Estados Unidos en Argentina una reunión, ¿ok?, que será la Conferencia Internacional de Lucha contra las Drogas en Buenos Aires. Voy a traer aquí el comunicado de la propia embajada en el sitio del Departamento de Estado de Estados Unidos. Mira, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, en colaboración con el Ministerio Nacional de Seguridad de Argentina, organizará la Conferencia Internacional de Lucha contra las Drogas del 18 al 20 de agosto de 2026 en Buenos Aires, Argentina. La cumbre de este año se llevará a cabo con el tema Justicia a través de la fuerza y la unidad. Caray, voy a repetir el lema: Justicia a través de la fuerza y la unidad, reflejando la determinación compartida de las naciones de todo el mundo para enfrentar el crimen organizado transnacional y las redes globales de tráfico de drogas. La conferencia de 2026 debe reunir entre 400 y 600 altos funcionarios de las fuerzas del orden y delegados de más de 100 países miembros y observadores del IDEC, además de representantes de organizaciones policiales internacionales afiliadas. Los participantes participarán en discusiones estratégicas de alto nivel enfocadas en fortalecer la cooperación operativa, compartir información crítica y coordinar prioridades de aplicación de la ley contra el tráfico de narcóticos, el lavado internacional de dinero y el narcoterrorismo. La conferencia de este año destaca la asociación duradera entre Estados Unidos y Argentina y el compromiso continuo de la comunidad internacional para desestabilizar las redes que alimentan el tráfico global de drogas y amenazan la seguridad regional e internacional. Ahora hay un punto aquí que es interesante, Chimo, porque ¿qué pasa? El comentario que hiciste, muy pertinente hace poco, Brasil entra en dos centros peligrosos, ¿vale? Cada vez más, Brasil ha sido utilizado para lavado de dinero a través del PCC y sus diversas empresas fachada, principalmente, ¿verdad? La información indica que gasolineras y concesionarias de autos, ¿vale? Mira eso.
Son algunos de los puntos que están utilizando, además de varias otras estructuras. Tenemos los puertos brasileños, principalmente los del sureste, ¿verdad? Puerto de Paranaguá y en su Paraná, como diría nuestro querido Borguet, Alborguete, también el puerto de Santos, son utilizados para enviar drogas a Europa y Asia. Brasil es uno de los principales destinos del tráfico internacional de armas para el crimen organizado, porque Brasil no fabrica armas, ¿verdad? Apenas tenemos la Invel ahí, la Taurus en Brasil, pero los delincuentes no usan Invel ni Taurus, ¿verdad? Seamos sinceros. Entonces existe todo ese flujo de armas que va hacia Brasil y cuando empieces a investigar eso, seguro que vas a topar con figuras políticas, ¿sí? ¿Por qué? Tenemos ahí el Foro de São Paulo. El Foro de São Paulo, para quien ya leyó mi libro, ¿no? El Foro de São Paulo y la Patria Grande sabe de todas las conexiones que existen. Shimao tiene la pantalla ahí, mira eso. Ese libro muestra varias de esas conexiones donde el crimen organizado participaba en las reuniones de planificación política, donde existen varias conexiones, ya, ¿no? En manos del gobierno estadounidense. Y es por eso que Maduro fue arrestado. Maduro no fue arrestado porque él hablaba mal de Trump, él hablaba mal de Estados Unidos. No, Maduro fue arrestado precisamente por todas sus conexiones con esos grupos, ¿de acuerdo? Y mira, Shimao, aquí hay más información, seguimos trabajando en el tema, ¿verdad? Y esto no se detiene. Hay otro presidente, que ahora es expresidente, que puede tener mucho miedo de ser arrestado por los Estados Unidos de América, que no es nada más y nada menos que el señor Gustavo Petro. ¿Qué está pasando? Gustavo Petro, él es un protegido político, ¿no? ¿Ok? En el campo político electoral, él es hechura política de Hugo Chávez. Y sabemos que otra hechura de Hugo Chávez es el señor Nicolás Maduro. Nicolás Maduro fue arrestado. ¿Y por qué Nicolás Maduro fue arrestado? Retomando este punto. Nicolás Maduro fue delatado por varios jefes de cárteles que hicieron acuerdos de colaboración con la justicia estadounidense a lo largo de los años 2024 y 2025. Además, tuvimos personas que fueron arrestadas, entonces, mira, del Tren de Aragua, que también delataron. El Chapito, el hijo del clásico El Chapo, del cártel de Sinaloa, hizo el mayor acuerdo de protección a testigos de la historia. Él tenía tanta información, Shimon, que además de él logró proteger a otras 16 personas. Caray, mira, Estados Unidos no hace ese tipo de acuerdos, no. No, amigo, 16 personas es mucha gente. Y fue justamente la delación del Chapito la que reveló todos los vínculos del cártel de Sinaloa con el cártel de los Soles, que dio toda la base para la operación policial, que está clasificada de esa forma, para la detención de Maduro el 3 de enero. Solo que todas esas investigaciones ya tocan la puerta de Gustavo Petro. Yo informé sobre esto a principios de 2026, ¿de acuerdo? Y existía esa preocupación por parte de Gustavo Petro. Tanto así que Gustavo Petro empezó a hablar mucho de Trump. Trump ya le había impuesto una sanción a Gustavo Petro que todavía sigue vigente, ¿de acuerdo? Que es, él está en la lista Clinton. Es prácticamente lo mismo que la Magnitsky, lo único que cambia es el tipo de acusación, ¿verdad? En el caso de Petro, él no está siendo acusado de crímenes contra la humanidad, por eso es otra ley por la que entra en la lista Clinton, pero prácticamente todas las limitaciones y allá en Colombia se hicieron cumplir. ¿Está bien? Él solo tiene una cuenta bancaria que apenas si funciona. Y Petro empezó a hablar mucho. Incluso Trump, después de aplicarle la sanción, le dijo, ven aquí a la Casa Blanca para que conversemos. Y Petro vino aquí 3 días después de que yo llegué a Estados Unidos, ¿ok? Yo llegué aquí el 2 de febrero, Petro estaba aquí el 5 de febrero para esa reunión. Hacía frío, casi 30 centímetros de nieve en las calles. Y entonces, además de pasar frío, Gustavo Petro volvió más tranquilo a casa, ¿ves? Dejó de decir un montón de cosas sobre Estados Unidos, etc. Está bien, PH, ¿qué quiere decir eso? Bueno, existe una ley en Colombia según la cual no hay reelección, ¿de acuerdo, gente? Y cada vez que un presidente deja la presidencia del país, tiene un periodo de 12 meses en el que no puede salir del país, ¿de acuerdo? Y eso es una cuestión de responsabilidad y rendición de cuentas.
Y el señor Gustavo Petro entonces no puede salir de Colombia por 12 meses. No, él está dentro de Colombia. Pero él salió, su último día hábil fue el viernes de la semana pasada. El lunes de esta semana, ¿qué hizo Gustavo Petro? Él envió una carta al Senado pidiendo autorización para salir del país en los próximos 12 meses porque tenía invitaciones para dar conferencias políticas, invitaciones de carácter académico y también personales. Y él pedía autorización del Senado para salir del país. Ahora, el detalle es que él no informa quién lo invitó, qué universidad lo invitó, en qué organismos, a qué países iba, absolutamente nada de eso, ¿ok? Entonces, y eso está parado en el Senado ahora por el terremoto que tuvimos en Colombia. Toda la atención está puesta en eso. Solo que Gustavo Petro quiere dejar el país. La información que logré averiguar, incluso con información de mi colega, el coronel Gerson Gómez, un saludo para él, es que Gustavo Petro estaría yendo a Bruselas. Detalle, ¿quién está exiliado allá? Allá, otro miembro del Foro de Sao Paulo, Rafael Correa, expresidente de Ecuador, que es prófugo de la justicia de su propio país. Y para cerrar el comentario, el detalle, Colombia tiene un tratado de extradición con los Estados Unidos de América que puede extraditar incluso a ciudadanos colombianos. Entonces, amigo mío, te voy a decir, hay gente que se está poniendo muy preocupada. Y es como dijiste, Chimao, la guerra ya empezó, solo que hay gente que se niega a darse cuenta de eso. Aceptar duele mucho porque cuando tú mandas en todo, ¿no? Descubrir que ya no eres nada, que ahora eres un paria y que sí puedes ser simplemente llevado, es difícil de aceptar. Y hay otro detalle en lo que dijiste de Pedro Petro, su esposa ya se fue corriendo para Nicaragua, ¿verdad? Él fletó un jet privado y lo llenó, seguro llenó las bolsas de dinero de sus cosas y ya mandó a su esposa para Nicaragua. ¿Por qué no para Brasil? ¿Por qué no para Europa? Pero para la dictadura de Nicaragua, ¿verdad? Entonces, ellos se están preparando. Yo creo que los únicos que no están preparados para nada de esto son dos, Lula y Moraes. Ellos creen que viven en, no sé, en otra tierra, en una realidad paralela del multiverso, ¿verdad? Donde eso no va a pasar. Porque sus acciones, ellos en esta última semana retaron a Trump, llamaron a Estados Unidos para la guerra. Acaban de bloquear otra red social estadounidense, Paulo Enrique. Ni siquiera yo sé si ya tiene repercusiones ahí en Washington sobre esa red social que fue bloqueada. Está prohibido hacer transmisiones en vivo, ¿verdad? Con la excusa de que van a salvar a los niños, pero no se trata de eso y lo sabemos muy bien. Es un periodo preelectoral y están empezando a bloquear. Pero hay que empezar por algún lugar, ¿verdad? Bloquean, ven la reacción de la gente no salió a la calle, Trump no hizo nada, nadie gritó, nadie hizo escándalo, bloqueamos otra más. Bloquean otra más y así es como van tomando el poder. Moraes redobló la apuesta contra el periodista, ya sabiendo que Estados Unidos estaba monitoreando. Y ahí obviamente hay una ley bíblica que dice que la soberbia precede a la caída. Hoy Lula, Moraes, el sistema está soberbio porque hasta vimos periodistas defendiendo a Moraes. Ese asqueroso de Bandeirantes, no voy a decir su nombre aquí, pero es asqueroso, ustedes saben quién es. Hoy estaba diciendo que el periodista es criminal y que Moraes está en lo correcto. Ese es el nivel, la soberbia del sistema, ¿verdad? La soberbia de Faria Lima, que en ningún momento los tipos de Faria Lima que firmaron la Carta de la Democracia de Lula vinieron a hacer autocrítica, ¿verdad? El país está en quiebra. Brasil fue degradado esta semana como lugar para invertir. Mira, cayó, ¿cierto? Los inversionistas se están yendo de Brasil y la Faria Lima también sigue soberbia. No hacen autocrítica para sacar a Lula del poder. Entonces, pero ese tsunami está llegando aquí a Brasil. Estamos viendo que está llegando, pero ellos siguen doblando la apuesta. Lula recibió al espía ruso en el Planalto, lo metió en la Marina y en una universidad brasileña.
con la propuesta de participar en una red de fabricación de drones, justamente con Rusia, que usa drones para atacar a Ucrania, ¿cierto? Y el acercamiento aún más con China. Paulo, parece que están pidiendo: ven Trump, ven a buscarnos, ven a llevarnos. Y antes, hace 1 año y medio, era imposible que alguien serio dijera: no, Estados Unidos va a venir a Brasil o vendrán a Brasil a arrestar delincuentes. Era imposible afirmar eso, pero hoy ya no lo es. Hoy ya no estás loco si dices abiertamente: mira, en cualquier momento puede venir una fuerza estadounidense y llevarse a los delincuentes brasileños. Porque eso está pasando aquí alrededor, Paulo Enrique. Mira, me acordé una vez más del recordado Alborguetti. ¿Estoy loco? ¿Me estoy volviendo loco? ¿Estoy loco? No. No estoy loco, ¿verdad? Alborguetti, una leyenda del periodismo brasileño, ¿verdad? Una leyenda de Paraná. Y mira, voy a agregarle un poco más a este asunto porque esta semana pasaron muchas cosas. Mira, Simón es difícil, mi amigo. Déjame decirte otra. ¿Y si te digo que Brasil puede empezar a financiar a Irán ahora? ¿Sí? Sí, hubo el banco ese de los BRICS, ¿verdad? ¿Irán va a tomar el control? ¿Verdad? Pues sí, tenemos aquí a la señora Dilma Rousseff, su presidenta. Sí, amigos míos, se extrañaban a Dilma. Dilma apareció con todo 2 veces esta semana, ¿ok? Sí, les voy a contar las 2 veces. La primera es esta del Banco de los BRICS, porque Irán podría entonces incorporarse al Banco de los BRICS. Hubo una reunión de la señora Dilma Rousseff con el presidente del Banco Central de Irán, donde ella dijo que Irán es muy importante y necesario y que tenerlo en el Banco de los BRICS sería extremadamente maravilloso. Dios, ¿qué está pasando, gente? Con la cuestión del Banco de los BRICS, tenemos ahí la inversión que se va a hacer dentro de Irán con dinero de los países miembros de los BRICS. Bueno, detalle, el Banco de los BRICS fue fundado durante el gobierno de Dilma Rousseff en Brasil, ¿ok? Brasil tiene alrededor de 10,000 millones de dólares invertidos en ese banco. Miren nada más la cantidad de dinero de sus impuestos ahí, amigos, de mis impuestos aquí, de los impuestos de Shimon y de todos nosotros, ¿ok? Que ahora estamos pagando esa cuenta para un régimen terrorista. Más que eso, en una entrevista, el presidente del Banco Central de Irán dijo lo siguiente, que además de la cooperación en inversiones, también se puede aumentar la cooperación en la balanza comercial. Y el detalle, utilizando las monedas nacionales de esos países. Sí, amigo mío, ¿qué significa eso? Buscar la desdolarización, que es algo que Donald Trump no va a aceptar. El gobierno estadounidense no lo va a aceptar y así son de esas manías. Lula, él tiene una obsesión con ese tema que ni Rusia ni China se atreven a enfrentarse a Estados Unidos. Ni China, solo para dejarlo bien claro. En la época de la reunión del BRICS en Brasil, el año pasado, cuando Lula seguía hablando de esa historia, Lula decía, no, voy a subir el tono. Entonces él subió el tono, pero los otros países en ese momento retrocedieron. China dijo, no, yo no estoy enterada de eso. Entonces Rusia dijo, no, esa historia es de Brasil, nosotros no tenemos nada que ver con eso, pueden investigar ahí, ¿verdad? China, Rusia, los otros países, todos dijeron, no, eso lo está diciendo Brasil, es cosa de Lula, nosotros no tenemos nada que ver con eso. ¿Ok? Y ahora Irán, aprovechando, ¿verdad?, la locura de Luis Ignacio Lula da Silva y de Celso Amorim, siempre es bueno recordar el nombre de Celso Amorim. Ese nombre tiene que entrar en el Sí, canalla, lista negra de la historia de la diplomacia brasileña. ¿Ok? Celso Amorim, que es discípulo de Fernando Henrique Cardoso, que, por cierto, ¿no? Entonces, es una situación que se va volviendo cada vez más crítica. no se puede saber si es un acto divino o un acto diabólico que Lula haga esa jugada con Irán. Porque si lo hace, aumenta aún más las justificaciones de Estados Unidos para intervenir, aumenta aún más la disposición a actuar con más dureza contra el gobierno de Lula, ¿verdad? Y por otro lado, pone a Brasil y la economía de Brasil aún más en la mierda, ¿verdad? Nos volvemos aún más susceptibles a acciones externas.
Y entonces, ¿qué es bueno o no? Sabemos que el proceso de recuperación como el de Venezuela es doloroso para todos, amigos, ¿verdad? Es hambre, es desesperación, es violencia, hasta llegar al punto de encarcelar a Lula, ¿verdad? Hasta llegar al punto de decidir hacer una acción militar para sacar a Lula de aquí. ¿Cuántas personas ya han muerto? ¿Cuántas personas ya han pasado hambre? ¿Cuántas personas tuvieron que huir del país, verdad? Aunque es lo que siempre he dicho, Trump no tiene todo ese tiempo para estar esperando así, pero no va a pasar mañana. Y lo que nos desespera es el día de mañana, porque necesitas comprar el arroz y los frijoles hoy, ¿verdad? No es que ya no tienes 15 años de reservas para aguantar que Lula destruya Brasil completamente y luego sea sacado de aquí. Y yo, sinceramente, Paulo Enrique, todavía no veo al sistema, todavía no he sentido que el sistema quiera expulsar a Lula de aquí. Tal vez cuando Trump empiece a irse personalmente contra esos tipos, ¿no? Ahí sí se organicen para sacar a la izquierda de aquí, pero por ahora parece que están con él hasta el final. Así es, mi querido, así es. Y para empeorar todo esto, amigo... ¿Puede empeorar? Sí. Simón, así voy a hacer una pregunta aquí para la audiencia. Gente, díganos, pónganlo en los comentarios. ¿Ustedes ven todos estos puntos que estamos planteando aquí en el programa, todos de esta semana en los medios? Dudo que lo encuentren, ¿verdad? Un compendio como este que estamos haciendo aquí. Y puedes pausar el video y buscar sobre cada uno de los temas, vas a encontrar todo lo que estamos diciendo. Todo esto está pasando en tiempo real, así. Para nosotros que trabajamos con relaciones internacionales, esto hasta nos da una palpitación en el pecho, ¿verdad, Simón? Porque uno dice, Dios mío, parece que ya es algo muy grave, pero aún puede empeorar. Vamos allá. Dilma Rousseff se volvió una figura destacada en la Cancillería de Cuba, ¿ok? Y las redes sociales de la dictadura cubana promovieron un video de Dilma felicitando el que sería el cumpleaños número 100 de Fidel Castro. Así es. Y Dilma diciendo que él era el gran comandante, hablando de cuánto aprendió con él y con el régimen cubano, y que él era quien lideraba las acciones en el momento en que Estados Unidos está hablando de hacer una operación militar en Cuba. En Cuba, esta semana. No. Ya declararon que se va a acabar, ¿verdad? Declararon guerra abierta a Cuba y que van a acabar con el régimen, van a derrocar el régimen. ¿Sabes cuando arrancas una garrapata o una larva que está dentro del cuerpo así, lo arrancas? Pero lo arrancas sin ningún cuidado, lo vas a arrancar para que no quede nada. Es lo que van a hacer con el régimen. Deberían hacer eso aquí con Lula, ¿verdad? Mira la desesperación a la que llega el brasileño, Paulo. Clamamos con dolor para que Trump venga y saque a esta pandilla de aquí adentro. Y hasta parece ingenuidad. ¿No es ingenuidad? No, porque ya pasó. Ya pasó allá. Mira, en Venezuela, está pasando en Cuba, pasó en Irán. Fueron allá y exterminaron al ayatolá. Y entonces todos dicen, no, pero Brasil es diferente. Mira, tiene cara de cerdo, hocico de cerdo, cola de cerdo, gruñe como cerdo y no es cerdo, ¿verdad? Entonces vemos, y es un clamor, ¿verdad? Porque ya no tenemos esperanza, Paulo. La esperanza es que la ayuda venga de afuera, ¿verdad? Porque para que el sistema se reorganice aquí adentro, realmente necesitarías ya no tener nada para darle de comer a tu hijo. Y tal vez ni siquiera eso, ¿verdad? Porque Venezuela misma, los venezolanos no lograron ajustar el sistema de adentro hacia afuera, amigos. Mira, entonces, Shimon, todavía tenemos elecciones este año. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí, creo que tenemos que tener una conciencia muy clara, ¿no? No quedarse con eso de que no voy porque tengo dudas. Si tienes dudas, ve. Ante la duda, ve, hijo, ve a votar, ¿no? Ve, tenemos que participar porque estas elecciones son muy importantes y más que eso, ¿no? Independientemente de que estemos de acuerdo o no, de que nos parezca bien o no este asunto, Lula tiene esa preocupación, ¿ok?
Hay información de la época de enero que logramos recopilar que indica que Lula llegó a consultar, ¿ok? Después del arresto de Maduro, él fue a consultar a oficiales de las Fuerzas Armadas de Brasil para saber si Brasil tenía condiciones de defenderse de una operación como la que se hizo en Venezuela, ¿ok? Y entonces vamos a tomar las palabras de Múcio. ¿Qué dijo Múcio, el ministro de Defensa de Brasil? Ustedes me preguntan mucho, en el caso de una operación militar de Estados Unidos en Brasil, ¿qué pasaría? Yo diría que yo abro los portones porque no hay dinero para nada, ni siquiera para arreglar el portón, ¿ok? O sea, si los tipos tumban el portón, no hay dinero para arreglar eso. Pero es complicado, ¿verdad? Tenemos el tema del congelamiento salarial. ¿Cuántos militares están sin derechos laborales? ¿Verdad? Ninguno, sin horas extras, sin aguinaldos, sin vacaciones, ¿verdad? Y con el mismo salario desde hace años, ¿verdad? Pero para los viajes de Doña Janja no falta dinero, ¿verdad? Entonces, la cantidad, ¿verdad?, de apertura de la llave del dinero público, que es un drenaje que se va para la corrupción, para un montón de cosas, no falta dinero. Entonces, la situación de Brasil es extremadamente crítica en ese sentido. Entonces, eso lleva a que muchos brasileños realmente piensen que la solución tiene que venir de afuera, ¿verdad? Una operación como esa sería el mejor camino. Yo particularmente no creo que eso sea imposible, pero mira, Shimon, mi opinión sincera sobre esto, todavía creo que no estamos en ese punto. Sin embargo, no obstante, pero vamos a hacerlo aquí. Es que el mundo ya no es el mismo, Paulo Enrique. No es. Sí, no sé si estás de acuerdo, ¿verdad? Pero después del 20 de enero que Trump entró, el mundo ya no es el mismo porque realmente era imposible. No es. Era imposible decir, no, va a venir un estadounidense y va a arrestar al presidente de Brasil. Era imposible y todavía lo es decirlo, ¿verdad? Porque yo no voy a meter las manos al fuego y decir, mira, tal día van a llegar las fuerzas especiales para buscar a Lula. Porque todavía es increíble, solo que ya no lo es más. Sí, ese es el punto que quiero plantear. Primero vamos a hacer algo aquí, mira, golpeando la madera. Lo oyeron, ¿verdad? Golpeando la madera aquí. Lula gana esta elección. Dios mío. Él va a redoblar la apuesta porque, como tú mismo dices, estuvo Patrushev en Brasil, está ese asunto de Irán, está el tema que trajimos aquí. A lo largo de todo el programa, involucrando el combate al tráfico de drogas, al crimen organizado, todos los puntos que conversamos, Lula reelegido va a redoblar la apuesta, amigo mío. Va a hacerlo, no va a aflojar. Hasta me imagino que al principio de su mandato va a intentar hablar con Trump, llegar a algún acuerdo, algo así, pero no va a durar 6 meses. Escriban lo que estoy diciendo. Si Dios no lo quiera y Lula es reelegido, él va a intentar acercarse a Trump. No va a durar 6 meses. Pero ¿cómo lo sabes, PH? Ya hemos visto que eso pasa. Ya no duró. Mira, Lula y Celso Amorim se acostumbraron a la política de apaciguamiento y a dejar las cosas para después. Pero eso no funciona con la administración Trump. Y te digo más, Shimon, te digo más. Él dijo algo muy interesante. Trump no tiene todo el tiempo del mundo, le quedan 2 años más de mandato, pero muy probablemente el sucesor será Marco Rubio. Y entonces, mis amigos, ahora voy a hablar igual que tú, Shimon. Mis amigos, con Marco Rubio como presidente, ahí Lula está en una situación muy difícil, ¿ok? Eso es lo que puedo decir de manera muy clara, mi querido. Muy bien, mira, si crees que este programa es importante, que debe llegar a más personas, hazte patrocinador de este video, de esta transmisión en vivo, ¿ok? Usa el super gracias, dale me gusta, usa el regalito que está ahí, el super chat. Hay varias herramientas con las que puedes patrocinar y llevar este mensaje, este análisis profundo que tuvimos aquí con Paulo Enrique Araujo directamente desde Washington. Y también puedes usar los datos que están apareciendo en la pantalla ahora, ¿ok? Para contribuir. Usa el código QR, usa el número ahí y vas a llevar este contenido a más personas. Paulo Enrique Araujo, tus libros maravillosos están aquí en mi buró, ¿verdad? De hecho, están aquí en la tarjeta para quien quiera adquirirlos, ¿ok, amigos? Si apoyamos a Paulo Araujo y además aprendes cómo funciona el mundo.
Son piezas del tablero global y nacional donde vas a entender lo que está pasando. Porque hay gente que nunca estudió, nunca investigó y piensa que el mundo se está acabando. No, esto fue construido. Fue construido y hoy estamos viendo cómo se desarrolla todo. Entonces aquí está el Foro de São Paulo y la Patria Grande de Paulo Enrique Araujo, ¿ok? Ustedes, está aquí en la tarjeta. Solo hay que hacer clic y adquirirlo. También está para que entiendas cómo la izquierda tomó el poder dentro de Estados Unidos y es aterrador, pero es liberador entenderlo. ¿Sabes cuando se te cae una venda de los ojos y dices, ahora entiendo todo? Aquí, mira, este libro maravilloso. Y tenemos también, La caída de la democracia en Brasil, que muestra exactamente cuándo comenzó la decadencia de la democracia en nuestro Brasil. Todos estos libros están aquí y hay aún más, ¿verdad? Son 5 o 6 libros que Paulo Enrique Araujo tiene y que están aquí disponibles para la venta. Paulo Enrique. Y también tiene el canal. Maravilla, maravilloso. Entra a su canal. Aquí, ¿verdad? Aquí donde estamos. Suscríbete, activa la campanita. Exactamente. Y también está PH Box Geopolítica Descomplicada, que necesitamos llevarte ahí en cualquier momento, Shimon? Ya es hora de que te des una vuelta por PH Box también, mi querido. Será un gusto recibirte por allá. También agradezco a toda la audiencia por estar aquí con nosotros. La fragilidad de quien pierde el control de su propia narrativa es brutal, ya sea en el ajedrez de la alta geopolítica o en la supervivencia despiadada del libre mercado. El mismo dolor de un líder político que ve sus gradas vacías por ya no retener a la audiencia es el dolor que hoy destruye a grandes talentos. Porque en el juego de poder y en la supervivencia del mercado, quien no es visto es devorado. Hoy, la moneda más valiosa del mundo es la atención. Para ti, empresario o profesional destacado, lo que más duele es ser el mejor en lo que haces y seguir siendo invisible. Tienes un gran negocio, gran conocimiento, pero nadie sabe que existes. ¿Ya te diste cuenta de lo difícil que es para las personas absorber contenidos serios en las redes? Parece que solo los bailes o los memes sin sentido se vuelven virales. Hace 15 años en la radio y la televisión, entendí que el mecanismo para generar autoridad exige contenido denso y una estrategia letal. Hoy en día, genero más de 50 millones de visualizaciones al mes en mis redes sociales monetizado en dólares. Ahora el método ya está comprobado. Y ahora, con este conocimiento en mis manos, estoy reclutando empresarios y expertos que son los mejores. Pero sigo en las sombras para que rompan la burbuja, sean reconocidos en la cima y vean monetizado su conocimiento, porque ahora el juego es de medios. Y quien entendió eso, logró romper la burbuja. Tu identidad no puede ser tercerizada. El dueño necesita ponerle carácter. Nosotros debemos dirigir la visión. ¿Se acabó la época de grabar videos con el celular de cualquier manera y aún así tener resultados? Lo digital exige profesionalismo absoluto para forzar al algoritmo a trabajar para ti. Entonces, el 16 de agosto haré una inmersión 100% presencial cara a cara conmigo, encerrado en mi estudio. Aprovecha esta oportunidad. El código QR está en la pantalla, el enlace seguro en la descripción y en el primer comentario fijado, pero yo soy frío. Cuando se ocupe la última, la puerta de acero se cierra y no sé cuándo tendremos otra oportunidad. Así que no pierdas la oportunidad de sentarte cara a cara con quien lo hace, con quien lo puso en práctica. No es teoría, no es un videíto, no es un show de motivación. Es lo que yo hago, cómo lo hago, aplicado a tu realidad. Haz clic ahora en el botón y ven. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, deja tu like en el video porque da trabajo hacerlo. Blinda tu mente. Yo soy Shimon Oliveira y te espero en nuestro próximo encuentro. Hasta entonces.